Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos del cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, misionera de María. Reflexión al Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. El publicano regresó a su casa justificado y el fariseo no. Fue una de las parábolas más desconcertantes de Jesús. Un piadoso fariseo y un recaudador de impuestos suben al templo a orar. ¿Cómo reaccionará Dios ante dos personas de vida moral y religiosa tan diferentes y opuestas? Ante estas dos posturas de estos dos hombres, de pronto Jesús concluye su parábola con una afirmación desconcertante. Yo les digo que este recaudador bajó a su casa justificado y aquel fariseo no. A los creyentes se les rompen todos sus esquemas. ¿Cómo puede decir que Dios no reconoce al piadoso y por contrario concede su gracia al pecador? ¿No está Jesús jugando con fuego? ¿Será verdad que al final lo decisivo no es la vida religiosa de uno, sino la misericordia insondable de Dios? Sí, es verdad lo que dice Jesús. Ante Dios no hay seguridad para nadie, por muy santo que se crea. Todos hemos de recurrir a su misericordia. Hay algo fascinante en Jesús. Es tan desconcertante su fe en la misericordia de Dios que no es fácil creer en Él. Probablemente los que mejor le pueden entender son quienes no tienen fuerzas para salir de su vida inmoral. Es interesante notar algo. Lucas desde el comienzo nos ofrece su clave de lectura. Según él, Jesús pronunció esta parábola pensando en los que, convencidos de ser justos, dan por descontado que su vida agrada a Dios y se pasan los días condenando a los demás. El fariseo todo lo hace bien. Los demás nada le importan, le basta su vida religiosa. Sin embargo, el publicano examina su vida y no encuentra nada grato que ofrecerle a Dios. La conclusión de Jesús es revolucionaria. El publicano no ha podido presentar a Dios ningún mérito, pero ha hecho lo más importante: acogerse a su misericordia. Vuelve a casa transformado, bendecido, justificado por Dios. El fariseo, por el contrario, ha decepcionado a Dios. Sale del templo como entró, sin conocer la misericordia compasiva de Dios. De ahí que los cristianos corremos el riesgo de pensar que no somos como los demás. La Iglesia es santa y el mundo vive en pecado. Seguimos alimentando nuestra ilusión de inocencia y la condena a los demás, olvidando la compasión de Dios hacia todos sus hijos e hijas. Según Lucas, Jesús dirige la parábola del fariseo y el publicano a algunos que presumen de ser justos ante Dios y desprecian a los demás. Los dos protagonistas que suben al templo para orar representan dos actitudes religiosas contrapuestas e irreconciliables. ¿Cuál es la postura acertada ante Dios? Esta es la pregunta de fondo.
El fariseo no le da gracias a Dios por su grandeza, su bondad o misericordia, sino por lo bueno y grande que es Él mismo. Enseguida se observa algo falso en esa oración. Más que orar, este hombre se está contemplando a sí mismo. Se cuenta su propia historia llena de méritos, necesita sentirse bien ante Dios y exhibirse como superior a los demás. Este hombre no sabe lo que es orar, porque buscar a Dios para enumerar ante Él nuestras buenas obras y despreciar a los demás es de imbéciles. Tras su aparente piedad se esconde una actitud atea. Este hombre no necesita a Dios, no le pide nada, se basta a sí mismo. La oración del publicano es muy diferente porque sabe que se presenta en el templo y es mal visto por todos. Reconoce que es un pecador, cobrador de impuestos y corrupto. Sus palabras lo dicen todo. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Este hombre sabe que no puede vanagloriarse, no tiene nada que ofrecer a Dios, pero sí mucho que recibir de Él, su perdón y su misericordia. En su oración hay autenticidad. Este hombre es pecador, pero está en el camino de la verdad. Pero en definitiva, ¿qué nos enseña esta parábola? Cuando los fariseos acusaban a Jesús de juntarse con los pecadores, les respondía: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La razón es sencilla. Jesús capta rápidamente que su mensaje es superfluo para quienes viven seguros y satisfechos en su propia religión, pero Jesús ha venido para ti, pecador. Por eso, cuando se vean juzgados por la ley, siéntanse comprendidos por Dios. Cuando se vean rechazados por la sociedad, sepan que Dios les acoge. Cuando nadie les perdone su indignidad, sientan el perdón inagotable de Dios. No se lo merecen, no nos lo merecemos nadie, pero Dios es así, amor y perdón. Ustedes lo pueden disfrutar y agradecer. No olvidemos nunca, según Jesús, solo salió limpio del templo aquel publicano que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Oremos. Señor, que mi oración no sea la búsqueda de mis propios intereses, sino hacer cumplir tu voluntad. Quiero ser testigo de tu amor ante los hombres. Amén. Misionera de María.